Vamos con el apartado B de este ejercicio de posiciones relativas. En este caso, lo que se nos pide es hallar la ecuación del plano que contiene a R y a S. Así que vamos a repasar un poquitín cómo eran esas rectas que habíamos dibujado en GeoGebra, que son estas dos rectas de aquí. Habíamos demostrado que eran paralelas. En primer lugar, porque el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que habíamos montado para el parámetro de cada recta nos decía que había valores distintos, por lo tanto, valores distintos para el parámetro en cada coordenada. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quería decir? Que si yo tenía este punto y este punto, este vector y este vector, si yo quería señalar un punto de esta recta con este vector, tenía que salirme de esta recta para poder señalarlo con ese vector. Espero que esta explicación sea suficiente, porque es así un poco resumido lo que implica un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones tiene solución si existe un solo punto que se comparte por las dos rectas. Luego, ese punto en Y y en X tiene el mismo valor para una recta que va para allá y otra que va para allá. Si no hay ningún punto en común, pues no se cruzan en ningún sitio. Insisto, espero que esta explicación sea suficiente. Ahora nos dice, hallar la ecuación del plano que contiene a R y a S. Es decir, si esta es mi recta R y esta es mi recta S, tiene que haber un plano que también es infinito. Yo aquí lo he dibujado delimitado para que se vea, pero tiene que haber un plano sobre el cual se muevan estas dos rectas, que como son paralelas, pues será posible hacerlo. Es más, tengo la sensación de que este apartado B ya te está condicionando el apartado A. Una aclaración que quería hacer también sobre el apartado A es que te habla de dos rectas R y S que al tener nombres distintos directamente podrías decir que son distintas. Lo digo porque en su momento dije que puedes tener dos puntos distintos sobre la misma recta teniendo el mismo vector. Lo que pasa es que en ese caso R y S son iguales. Luego, bueno, como todo en matemáticas, se puede interpretar de varias maneras. En fin, yo me quedaría más tranquilo como alumno si demuestro que las rectas son distintas, no por el enunciado, sino porque matemáticamente son distintas. Bueno, pues vamos con la ecuación del plano que contiene a R y a S. ¿Esto cómo lo hacemos, no? O sea, yo tengo dos rectas, fenomenal, que ya se he dibujado por cuarta vez, ¿no? Tengo dos rectas. ¿Cómo saco ese plano? Lo que siempre me van a ayudar son los vectores. Un vector partía desde P y le habíamos dado el nombre U, o se lo vamos a dar ahora, y otro partía desde Q y lo habíamos llamado V. La teoría lo que nos dice es que necesitamos dos vectores para formar un plano. O sea, necesitamos un punto en común y dos vectores para formar el plano. Aquí no tenemos un punto en común, porque habíamos demostrado que cualquier punto de esta recta es distinto de cualquier punto de esta recta. Luego, si todos los puntos son distintos, P y Q también son distintos. Necesito un punto y al menos dos vectores que me formen ese plano. Luego yo aquí me podría preguntar, ¿qué vector está en el mismo plano que estas rectas y tiene un punto en común? Si escuchas esto por primera vez, a lo mejor dices, bueno, y es que a ese razonamiento no puedo llegar. Mentira, sí que se puede llegar. ¿Qué es lo que hace falta para llegar? Haber hecho ejercicios como este tantas veces que ya sea una implicación inmediata. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a resolver? Si yo trazo un vector que vaya desde P hasta Q, al que voy a llamar W, es un vector que está en el mismo plano que estas rectas, porque al estar las dos en el mismo plano, este vector no sale o entra en profundidad, va a formar parte de ese plano. Por lo tanto, ¿qué he conseguido? Un punto en común, que yo he cogido P. Dos vectores, que son el U y el W. Alguien aquí se podría preguntar, ¿y podría hacerlo yo lo mismo desde Q hasta P y que el vector fuera hacia allá y este fuera el punto en común? Sí, yo he cogido P porque sí, pero de la misma manera se puede hacer desde el punto Q. Bien, matemáticamente
la teoría nos dice, ahora tienes que hacer el determinante de una matriz. Y alguien se podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tengo que utilizar una matriz? ¿Por qué un determinante? Porque muchas veces te enseñan a calcular un determinante, pero no te dicen para qué. Un determinante tiene una utilidad muy buena y es, en el caso de vectores en 3 dimensiones, decirte si el espacio que forman esos 3 vectores tiene un volumen o no. Por ejemplo, si yo tengo estos 3 vectores que entre sí son perpendiculares, evidentemente esto me va a generar un espacio tridimensional. Y por lo tanto, el determinante, ¿qué es lo que me va a decir? El volumen que tiene esta figura. Ahora supongamos que a mí, que cojo los vectores, los escribo en una matriz, calculo su determinante y me dice que el determinante de la matriz de los vectores es igual a 0. ¿Qué significa? Si el determinante me da el volumen y el volumen es 0, ¿qué es algo que tiene un volumen 0 en el caso de vectores de 3 dimensiones? Un plano. Como un plano no tiene vectores hacia arriba, no tiene volumen. Luego, si yo hago un determinante y lo igualo a 0, estoy diciendo la condición de cualquier otro vector es que forme parte también del plano y no se salga para formar un volumen. Espero que esto haya quedado claro porque es muy difícil hacer estas explicaciones que se entienda la primera, pero al final un determinante es a lo que te va a ayudar. Si tú dices que el determinante de la matriz de los vectores es igual a 1, significa que tú quieres que la figura geométrica que forman esos 3 vectores tenga un volumen de 1, de las unidades que sea, o de 3, o de 5, o de menos 10, que el volumen en lugar de ir hacia arriba vaya hacia abajo. Sin embargo, si tú lo igualas a 0, dices no quiero que tenga volumen. Dicho de otra manera, quiero que sea un plano. Vamos a utilizar un tercer vector, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí, este es el punto P, ¿vale? Y voy a decir que en este plano, en el plano que forman estas dos rectas, existe otro punto, bueno, como ya he llamado P a un punto, ¿qué es esto? Lo voy a llamar el punto PQ, RS9S, el punto T, ¿vale? Ese punto T tiene coordenadas X, Y y Z. Por lo tanto, yo podré formar un vector que sea el vector PT. Es decir, las coordenadas del punto T menos las coordenadas del punto P. Vamos a hacer una síntesis de la información que teníamos. Para la recta R teníamos que el punto de origen era el 0, menos 1, 2. De la recta S, el punto de origen era el 0, 3, 3. Y como vectores teníamos el U para la recta R, que era el 1, 1, 2. Y para la recta S teníamos el V, que era el mismo, por cierto, al lado del vector va un igual. 1, 1, 2. En segundo lugar, hemos trazado un vector PQ, que hemos llamado W, cuya característica es que forma parte del plano que forman las dos rectas. Luego veremos en GeoGebra esto un poquito mejor. ¿Y cuál es ese vector W? Las coordenadas de Q menos las de P, es decir, 0, menos 0, 0. 3 menos menos 1, 4. 3 menos 2, 1. Ese sería nuestro segundo vector que comparte este punto de origen. Y el tercer vector, que es el último del que hemos hablado, al que voy a llamar K, por ejemplo, lo podéis llamar como os dé la gana, ¿eh? O sea, al final uno coge ciertas costumbres y llama las cosas de las mismas maneras. Pero vamos, que si a esto lo llamarais el vector y ponéis cualquier letra o incluso os la inventáis, da igual. La cosa es que quede claro saber que es un vector, no el nombre que tiene. Bien, ese vector K tendrá las coordenadas, como decíamos, de T menos las de P, es decir, X menos 0, X, Y menos menos 1, es decir, Y más 1, y Z menos 2, es decir,
z menos 2. Por lo tanto, recordemos que yo tengo 3 vectores en el plano. Estos 3, que van desde P hasta el punto T, hasta el punto que sea, ¿vale? Con ellos voy a formar una matriz, a la que voy a llamar la matriz de vectores. Y a esa matriz de vectores la voy a llamar V porque sí, ¿vale? Bueno, vaya V. Y voy a calcular su determinante, el determinante de esa matriz. Por lo tanto, yo coloco los vectores y voy a establecer mi condición. Esos 3 vectores quiero que no tengan volumen, sino que formen un plano. Luego, cuando yo dé valores a x, y y z, si se cumple que la ecuación es igual a 0, estaré dando un punto del plano. ¿Por qué he puesto esta condición? Porque es lo que me pide el enunciado. Si el enunciado me dijera y que formen una figura que tenga no sé cuántos de volumen, entonces yo igualaría a ese volumen que me piden. Tengo la ecuación ya resuelta. Si has llegado hasta aquí, entiendo que eres capaz de resolver un determinante, pero si no, ya lo explicaré en otro vídeo. El determinante de v es igual a 7x más y, 7x más y menos 4z más 9, me parece igual a 0. Menos 4z más 9. Eso es. Por lo tanto, si yo doy valores x, y z y se cumple que para esos valores es igual a 0, ese punto forma parte del plano. ¿Por qué? Porque estaré escribiendo un vector que no sube ni baja del plano. Es decir, no voy a conseguir un volumen utilizando esos 3 vectores. Y ahora vamos a verlo en GeoGebra porque siempre es mucho más limitado el dibujo a mano alzada. En primer lugar tenemos las rectas que hemos visto antes. Ahora voy a establecer los puntos de origen para el vector de cada recta y también sus vectores. Sin embargo, mi condición, quiero que los vectores tengan un mismo punto. Yo he cogido arbitrariamente el P como habría podido coger el V como punto de origen. Pues nada, trazo el vector PQ. Y como se puede ver, esos 3 vectores están en el mismo plano. Lo que no me ha dejado hacer GeoGebra es dibujar un vector que vaya desde P hasta cualquier punto, porque lógicamente este programa necesita que les des datos concretos, ¿vale? Pero bueno, eso ya quedaba dibujado aquí. Si estas fueran unas coordenadas x, y, z que tienen un valor real, pero aquí las hemos puesto como algo arbitrario, pues bueno, quedaría de esa manera. Elaboro la matriz para hacer el determinante y la condición es que cualquier punto me dé igual a un vector que parta desde P y que no se salga de ese plano. Bueno, pues para hacer evidentemente o sea, para establecer esa ecuación del plano. Al resolver el determinante obtengo esta ecuación que da lugar a este plano que, como se puede ver, contiene a las 2 rectas que son paralelas y cuando yo dé valores de x y z estaré obteniendo un punto pero que forme parte de este plano. Es decir, yo no voy a poder conseguir un punto que esté aquí porque ya me salió el plano o que esté aquí. Siempre van a ser puntos de esta superficie azul. Y ya estaría resuelto. Espero que hayan quedado claras en la medida de lo posible todas las dudas. A partir de aquí es practicar mucho. Todos los ejercicios son muy parecidos.